Esta clase obedece a un cambio que he hecho en la estructura de la asignatura, a diferencia de otros semestres. Voy a adelantar algunos tópicos que se veían más que nada al final, puesto que les sirve para el proyecto y además para dimensionar mejor eh, algunos aspectos de la ventilación. Eh, Esta es el diseño y planificación de la ventilación. En una primera parte o una parte más básica, todavía no hemos visto ventiladores ni lo que es ya el sistema de ventilación mecánica, es decir, ventiladores integrados en el circuito, pero ya saben lo básico de los sistemas de redes. Em, a ver, aquí hay varios aspectos que vamos a tocar y tienen mucho que ver con los métodos de explotación y la filosofía tanto de explotación como de ventilación, ¿ok? Que están ligadas. Antes, una aclaración básica. El diseño de ventilación de una mina puede ser separado en tres aspectos principales o tres tipos de ventilación principales. Uno que es la ventilación principal, que es aquella que usa los ventiladores y las galerías a sección completa. ¿Ya? Es decir, el aire circula por toda la galería y por todas aquellas galerías que deben ser ventiladas. Se utilizan ventiladores axiales o centrífugos principales, el uso de chimeneas, piques o adit de ventilación, es decir, entradas horizontales, reguladores, puertas, tapados, instrumentación de control, etc. La ventilación secundaria generalmente pertenece a la ventilación principal, es parte de la ventilación principal, pero en general son ventiladores más pequeños, al menos en caudal, podrían ser eh, eh, entregar mayores presiones, pero generalmente el caudal es más pequeño. Y se encargan de ventilar zonas de difícil ventilación para solo o sea, para el ventilador principal. Es decir, hay ramales de apoyo los que van a ser concretamente útiles. De lo contrario, la ventilación principal no sería capaz de entregar la presión necesaria para vencer esas pérdidas de carga. Después les voy a mostrar unos ejemplos de ellos más adelante. ¿Ya? Y al igual que, que los ventiladores principales hacen uso de las mismas cosas que los ventiladores principales, ¿ya? Excepto generalmente entrada y salida a superficie. Pero sí internamente usan piques, chimeneas, galerías horizontales, inclinadas o lo que sea. La ventilación auxiliar, por otra parte, aunque ya se lo expliqué, pero esto usa ductos para llevar el aire hasta las frentes ciegas, generalmente se usan las frentes ciegas, para llevar el aire a donde no va a llegar naturalmente porque solo hay una entrada y no hay una salida para el aire, entonces no hay una circulación natural. Y aquí se usan ductos, se usan jet fan, ventiladores más pequeños también, se puede usar aire comprimido, cortinas, algunos tapados especiales que se usan más que nada en minería del carbón, pero esto lo vamos a explicar más adelante cuando veamos ventilación auxiliar. La filosofía de explotación de la mina obedece principalmente a la ubicación de la mina o el emplazamiento que tenga. Estas son cosas que ya hemos visto en métodos de explotación. Están dadas por su ubicación geométrica, geográfica, profundidad y varias otras variables que son propias de cada yacimiento. Ningún yacimiento es idéntico a otro, son todos particularmente distintos, ya sea por una razón u otra. Aquí se definen también las propiedades geomecánicas que dan lugar al método de explotación, principalmente, ¿ya? O condicionan muchas variables de este. También las condicionantes están dadas por los recursos y reservas que tengan yacimiento, y esto va a definir su horizonte de explotación, el método, la tasa de explotación y muchas otras variables más.
Por lo tanto, se define de aquí una filosofía de desarrollo y producción que tiene que ver en cómo están los accesos al yacimiento a través de rampa, pique o socavón, qué método vamos a emplear. Tal vez para un mismo cuerpo sirvan dos o más métodos de explotación, pero el más adecuado obedece a las tasas de producción que se quieren alcanzar. También a las mejores condiciones de seguridad para la gente, para la explotación, y así otras variables más. Por lo tanto, se definen las unidades de explotación, que son aquellas que hemos visto en cada uno de los proyectos, por ejemplo, y que finalmente van a dar lugar al cuerpo que hay que explotar y por lo tanto que hay que también ventilar. La producción a lo largo de la vida del proyecto finalmente va a definir el caudal de ventilación, porque va a definir la tasa de explotación que yo tengo y de acuerdo a eso los equipos, el número de equipos, todos los equipos de apoyo, la tasa de desarrollo que va a haber y por lo tanto todos los equipos involucrados en desarrollo y en preparación minera. A su vez también van a definir la cantidad de personal que va a haber dentro de la mina y las tornaduras, es decir, utilizo una frente de desarrollo, dos frentes de desarrollo o tres, simultáneamente preparación y explotación. Entonces, todas estas cosas van definiendo el caudal final por periodo. Y obviamente la proyección de nuevos recursos y reservas, esto podría alargar o modificar en la medida que se van encontrando nuevos recursos y reservas, que es lo que sucede en muchas minas, sobre todo en Chile, sobre todo mediana minería, que inicialmente habían recursos y reservas no considerados, o bien que por condiciones de mercado ciertos recursos pasan a ser reservas, o bien dejan de ser reservas dependiendo de las volatilidades de los mercados. Ya. Entonces, estos caudales que definimos para la explotación de la mina, es bueno que los definamos por año a año. Ya. Entonces, cualquier proyecto de ventilación necesita que esta ventilación sea determinada en un horizonte en el cual si la vía de la mina tiene N años, a partir del comienzo de su explotación, que está dado por esta línea negra, esta envolvente negra que detalla la producción, previamente requerimos de un periodo, en este caso el ejemplo son 4 años, antes para desarrollos y preparación. Ya, esta relación entre desarrollo y preparación es totalmente variable. Puede ser desarrollo todos los primeros 2 años y luego para la preparación entre en el último año, por ejemplo. Pero va a depender del método de explotación, de la mina, de la cercanía a la superficie, etc. Cuando tenemos definido lo anterior, este caudal, bueno, en realidad, más que el caudal, el horizonte de explotación y el plan minero en el fondo. El plan minero es aquel que define los tonelajes a explotar cada periodo, cómo se explotar, se definen las flotas de equipo, las tornaduras, etcétera, todo lo que involucra a la explotación. Entonces podemos finalmente definir el caudal, que es lo que les mostraba recién. ¿Ya? Ahora, respecto de los accesos de ventilación, cuando uno los define, esto va ligado al emplazamiento. Estos pueden ser, por ejemplo, en el caso A, tenemos los ADIT de ventilación, que estos obedecen básicamente a accesos horizontales o subhorizontales, es decir, pueden ser con alguna inclinación pequeña, no más allá de
de 18 grados, 15 grados en casos muy extremos. De lo contrario, los vehículos no soportan esa pendiente, ¿ya? Pero básicamente horizontales o subhorizontales serían estos accesos. Un ejemplo típico de esto es Mina al Teniente, ¿ya? Que sus accesos son horizontales. Al estar en la era de montaña, estos dan a caminos externos y todos estos van definiéndose de esa manera. Además, depende mucho del método de explotación, porque, por ejemplo, en el caso del Teniente, es necesario que sean horizontales debido a que el hundimiento, la socavación que va dejando, impide gradualmente accesos horizontales, y a la medida que se va hundiendo, los accesos tienen que irse profundizando horizontalmente y por tanto se hacen más largos. El caso B, por ejemplo, es un caso típico, el B y el C, ¿ya? Y el D, bueno, el D también, pero lo que pasa es que la diferencia entre esto es que se usa una chimenea, cuando hablamos de acceso de ventilación es por donde va a entrar el aire. En este caso, en el A, se usan horizontales para entrar y salida del aire. En estos otros casos donde hay una rampa, a los cuales se accede, se puede combinar una rampa para el acceso del aire o para la salida del aire, y a la vez se pueden combinar chimeneas para la inyección o extracción del aire. ¿Ya? Hay diferentes modalidades o combinaciones de esto. ¿Ya? Entonces, respecto de estos accesos de ventilación, tenemos tres modalidades. Una en la cual podemos distinguir un sistema netamente de extracción. Esto quiere decir que tenemos una chimenea a la salida que está extrayendo el aire siempre, y por depresión natural, es decir, por diferencia de presión, está succionando a través de otras entradas. ¿Ya? Ese sería este primer caso. Este método tiene sus ventajas y desventajas, en el sentido de que permite estar extrayendo principalmente gases y polvo por la chimenea de extracción, y lo que entra por los demás accesos suele ser aire limpio desde superficie. Entonces, todos aquellos gases tóxicos o polvo lo destinamos o lo orientamos hacia la chimenea de extracción. Otra modalidad es la chimenea de inyección, o puede ser chimenea, puede ser una rampa también que haga lo mismo, ¿ya? Que está inyectando el aire a la mina, y lo que hacemos aquí, o sea, puede ser chimenea o puede ser también, en cualquier caso puede ser una de ventilación, puede ser una galería horizontal de ventilación que esté destinada a eso. O sea, es indistinguible una cosa con otra. Ya, pero principalmente es que los ventiladores están ubicados en modalidad de inyección o extracción. En este caso, el de inyección, estamos inyectando siempre aire fresco a la mina, y por depresión sale el aire hacia afuera, soplado en el fondo. En inglés esto le llamamos blower. Blower o intake. Lo más conocido es el intake. Y en el caso de los sistemas de extracción se le llama exhaust. Como exhausto es lo mismo, exhaust. Son las dos formas en las que se denominan. Y hay otra que es muy utilizada en varias minas, por ejemplo, Mina El Teniente o Mina Chuquisubte o El Salvador tienen un sistema que se llama push-pull o inyección-extracción. Ya. Inyección, extracción. Y en el fondo tenemos las ventajas de ambos métodos. Estamos inyectando aire y estamos extrayendo aire. Por lo tanto, tenemos una chimenea o una rampa que está inyectando y otra que está extrayendo.
Y con la ventaja de poder depositar el aire viciado en las chimeneas de extracción o la mollería de extracción y a la vez estamos inyectando aire fresco. Esto obviamente es más caro porque necesita mayor cantidad de equipos y bueno, eh, se usa en sistemas que tienen mucha longitud, mucha pérdida de carga para llevar el aire y además permite dirigirlo mejor hacia donde queremos llevar el aire fresco. Después vamos a ver algunas ventajas de esto y desventajas. Ahora, los ventiladores los vamos a poner en superficie o bajo tierra. Esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que conviene más? Pero cada uno tiene sus ventajas o desventajas particulares. Las ventajas de que estén en superficie son principalmente, en cuanto al control, dan mayor seguridad y simpleza en caso de emergencia. Ya, o sea, si el ventilador se echa a perder o hay que desinstalarlo, este está más accesible. Es mucho más fácil introducir cualquier instalación desde afuera que interior mina. ¿Okay? También si se echa a perder o alguna reparación podría ser más fácil, podría ser, dependiendo de la lejanía de los ventiladores, muchas veces están en lugares remotos, tapados de nieve y no se puede acceder. Así que podría ser una desventaja en ese caso. ¿Ya? Pero si están cerca de la faena, que suele ser bastante común, cerca de las mismas oficinas, su instalación, o sea, su manejo es más fácil. En caso de emergencia o reparaciones, también que es lo que decía, es más simple y económica su instalación y abastecimiento de energía. Siempre que estén, repito, cerca de las zonas accesibles, porque a veces están al otro lado del cerro y hay que llevar todo el cableado exterior, pero muchas veces yo puedo llevarlo por torres, que puedo llevar, me refiero a la electricidad por torres, que es más fácil o barato en el fondo de llevar esa tensión. Internamente podría ser más largo, un camino más largo y a veces sometido a condiciones más complicadas de mantención. Me refiero a los cables. En el caso de las minas de carbón, hay menos probabilidades de ser dañados por fuegos o explosiones. ¿Ya? Hay configuraciones, de hecho, en ventiladores exteriores que permiten que en caso de una explosión por el grisú, por el metano, estas tengan una configuración a prueba de justamente de estos eventos. Una típica, por ejemplo, es que yo tengo una chimenea de extracción de gases y tengo el ventilador puesto acá, con su correspondiente base, ya les voy a explicar qué es la base, y la conexión a pozo generalmente suele ser así. Aquí va el ducto y se conecta a pozo. Entonces muchas veces cuando viene la onda de choque de la explosión hacia afuera, y que está extrayendo el aire, cuando se produce esta explosión, hay unas tapas acá, unas tapas que ante cierta cantidad de presión son capaces de ceder fácilmente y se abren unas compuertas. Entonces, en ese caso, la explosión se abre esta válvula y la explosión o la onda sale hacia afuera por ahí, dañando mínimamente el ventilador. Esa es una de las formas de hacerlo. ¿Ya? Estos ventiladores de extracción, de inyección, se hacen cosas parecidas, pero generalmente se favorece más la extracción en caso de las minas de carbón. Y hay recirculación y fugas menos probables. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la mina bajo tierra y los sistemas de ventilación
están bajo tierra también. Lo que suele pasar, por ejemplo, es que vamos a suponer que tenemos unos niveles aquí más profundos. Aquí hay una rampa. Entonces el aire, por ejemplo, entra por acá, sale por acá. Y lo que tenemos acá es un sistema de inyección de aire. Aquí tenemos las más altas presiones, las más altas depresiones negativas que estamos succionando y las más altas presiones positivas que están impulsando. Por lo tanto, al ser tanto las diferencias de presión, si yo no tengo muy bien sellado todas estas aperturas, el aire va a seguir el camino más fácil, que no es entrar y salir, sino que es recircular. Entonces, si no tengo estos bloqueos muy bien hechos, el aire se va a devolver por acá y yo voy a intentar volver por acá o bien por aquí en la medida de lo posible. O bien inclusive por aquí arriba, se va a ir por acá y va a recircular por acá en la medida que pueda. Entonces, estos sellos tienen que estar muy bien hechos para que este ventilador funcione correctamente. A diferencia de los ventiladores en superficie que al estar ubicados acá afuera, todo el aire entra por esta chimenea o por la rampa y sale por aquí. Obviamente que hay que cuidar de que no hayan cortocircuitos y el aire se nos escape por esta parte, en el caso de los ventiladores en superficie. Ahora, las ventajas de instalar los ventiladores bajo tierra, principalmente en modalidad booster, que se llama esta que les decía. Voy a dejar este. Vamos a dejarlo así para usarlo de ejemplo. Son que la ventilación es más potente y en dirección positiva de impulsión para minas más profundas y de diferentes de ubicaciones más remotas. En el fondo, me permite alcanzar profundidades aquí de ventilación mayores. Por ejemplo, si yo quiero ventilar esta parte del fondo de la mina, puedo, por ejemplo, poner un tapado acá y una puerta de ventilación o un regulador para que una parte importante del flujo se vaya por la rampa y circule hacia la salida por acá. ¿Ya? Podría ser una de las formas. ¿Ok? Entonces ahí me aseguro que el aire va a entrar hasta el fondo. En cambio, si tuviera el ventilador en superficie, el aire va a seguir el camino más fácil, que sería pasar por esta galería e irse para afuera. Entonces hay que poner reguladores bien calculados aquí para que el aire siga un poco más abajo, y más abajo tiene que estar muy bien regulado el sistema de manera que pase eso, y aún así va a llegar con presiones bajas en general abajo el aire. Otra ventaja es que los piques de inyección y extracción quedan libres para circulación de jaulas o skip de transporte. Es decir, al tener el ventilador abajo, puede utilizar los piques para transporte de personal, o bien para producción como tal. Esto es muy crítico en minas que tienen acceso principalmente a través de piques y chimeneas. En Sudbury, por ejemplo, me tocó visitar una mina que estaba a 1600 metros de profundidad más o menos, donde visitamos nosotros, y el acceso era sencillamente por pique, porque la bajada por rampa tomaba fácilmente una hora, solo de bajada, y subía lo mismo. Entonces, en cosa de 2 minutos estábamos abajo en la jaula sin problema.
Entonces, en este caso se vuelve crítico porque el mineral se saca por jaula y el personal también se moviliza por jaula. Aún así, igual se utilizan, se utilizan generalmente los piques en forma combinada también con ventilación, pero es lo más común. Simplifica la adición de nuevos ventiladores para la adición de nuevas áreas también. Es decir, yo puedo ir colocando en la medida que me profundice a niveles más profundos, valga la redundancia, ir colocando ventiladores, reforzadores, por ejemplo. Yo puedo colocar un ventilador, no en el medio del pique, pero sí acá abajo para ayudar a la ventilación de niveles más profundos, y esto se va a ir acoplando muy bien con el ventilador principal que está acá. ¿Ya? Hay manejo de menos aire de extracción y más de inyección. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que el caudal que entra en realidad no es el mismo caudal que sale. Generalmente el caudal de salida suele ser mayor que el caudal de entrada. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué? ¿De dónde va a sacar aire el ventilador? Generalmente porque el aire adentro se calienta, se va a calentar ya sea por el mismo uso de los ventiladores que añaden calor, los equipos que generan mucha cantidad de calor, equipos eléctricos, equipos diésel y otros más. Y esto hace que haya una dilatación térmica, la misma tornadura, del eje térmico, eso lo vamos a ver después en ventilación natural. Por tanto, va a haber una dilatación volumétrica y el caudal de salida va a estar más húmedo, cargado de polvo, y además va a estar más dilatado en volumen. Entonces, generalmente manejan menos aire de inyección, que viene más frío, y más de extracción, que ya lleva gases de la mina. ¿Okay? Entonces, esas serían las ventajas de esto. Ahora, si tenemos ventiladores en modalidad de extracción versus inyección. Lo primero que no es necesario es el empleo de puertas de paso o bloqueo en piques o galerías. ¿Ya? Generalmente, al tener una galería, un pique de inyección, vamos a suponer, la extracción yo la puedo hacer aquí, y generalmente la extracción lleva aire viciado, ya sea esto sea un pique, una chimenea o una galería horizontal de extracción, cualquiera de los dos. Generalmente, como lleva aire viciado, nadie circula por ahí. No se puede circular por una chimenea o rampa que lleve aire viciado, ¿ya? Porque está por todas partes fuera de norma el aire que circula por ahí. No puede respirar nadie. O sea, la ley se lo impide, ¿ya? Entonces, cuando se usa en modalidad de extracción solamente, es una ventaja porque deja el otro pique de inyección o la rampa, si es rampa, por ejemplo, perdón, si el acceso es por rampa y no hay otro acceso, entonces va a estar despejado para el paso de vehículos, ¿ya? Y se va a inyectar naturalmente por depresión el aire aquí. Entonces, otra cosa es que la elevación de la presión atmosférica bajo tierra en caso de falla de ventilador o quedar temporalmente fuera de servicio va a retardar la liberación temporal de los gases de estrata. En caso, ¿a qué nos referimos con esto? Si esta es una mina de carbón, generalmente se está extrayendo, o sea, naturalmente el metano suelta gases
por metro cuadrado que uno libera de superficie abierta, se genera una tasa constante de liberación de metano. Al estar en modalidad de extracción estamos con presión negativa, es decir, estamos succionando, por lo tanto estamos arrancando en forma forzosa ese gas de la roca o del mineral. Y si se para el ventilador, a lo que se refiere, si se detiene el ventilador, como ya hemos extraído succionando, vamos a pasar a tener una presión atmosférica neutra, o en el fondo ya no negativa, por lo tanto se va a liberar en forma más lenta el gas. ¿Ya? La diferencia es que si trabajamos con presión positiva y paramos, el gas va a salir en forma más natural porque lo hemos estado conteniendo respecto de la presión atmosférica natural. En modalidad de extracción es posible un gran ahorro de energía si las dimensiones de las galerías no son muy grandes, debido al empleo de base a la salida de los ventiladores que permiten recuperar una parte importante de la energía cinética. Los EVAC los vamos a ver después, en la próxima clase cuando veamos ventiladores, no, la subsiguiente que vemos ventilación mecánica, vamos a ver lo que son los EVAC, que son unos conos de salida de bajo ángulo, ¿ya? Y permiten transformar energía cinética en presión estática. Ahí les voy a explicar. Si están en modalidad de inyección, estos ventiladores tienen la ventaja de que los ventiladores trabajan con aire limpio, no corrosivo ni contaminado. Esto porque cuando veamos ventiladores yo les voy a mostrar unas fotos de álabes completamente desgastados, o sea, por el polvo. De hecho, en salas de chancado, muchos ventiladores los álabes les duran meses, unos pocos meses, por la cantidad de polvo que tienen que manejar. El impacto del polvo abrasivo destruye rápidamente los álabes. En un ventilador de mina corriente pueden durar un par de años los álabes, hay que estarlos cambiando, justamente por este impacto del polvo. Comúnmente manejan en inyección menos aire para alimentar a la fuente de trabajo. Lo que hace que el aire sea menor que el de extracción, puesto que no está dilatado, que es lo que les explicaba anteriormente. Y además permite mantener gases presurizados a altas presiones, limitando el caudal, que es lo que les decía en el caso de minas de carbón. ¿Ya? Aunque ya van retiradas las minas de carbón, pero sigue siendo parte de lo que se hace, más que en Chile, en otros países. Si logran un trabajo en el extranjero, es probable que les toque trabajar alguna vez en alguna mina de carbón. ¿Ya? Es una probabilidad. Ya. En cuanto a los métodos de explotación, aquí entramos ya de lleno en lo que es diseño o aspectos que hay que tener en cuenta para el diseño según el método. ¿Ya? Y vamos a hacer una clasificación rápida según la clasificación típica que se emplea para los métodos. Ya, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir según esta. El primero, obviamente, son los autosoportantes o caserones abiertos, como el room and pillar, el shrinkage stopping y el sublevel stopping. ¿Ya? El room and pillar es muy utilizado en minería del carbón y también en minería metálica. ¿Ya? El caso de minería del carbón tiene ciertas consideraciones que son súper estrictas, ¿ya? Que me voy a enfocar en eso porque es el caso más extremo. ¿Ya? En los casos de las minas de carbón tenemos que el aire limpio, fresco, no puede mezclarse con el aire viciado. ¿Ya?
Por lo tanto, se utilizan unos tapados, que son los que se ven aquí. Estos son tapados herméticos, cierres herméticos, ya, para bloquear el paso del aire de un lugar a otro. Entonces, el aire se lleva en forma centralizada, en este caso, por el medio, y se usan una especie de cortinas que se colocan de piso a techo para separar el aire que entra versus del que sale. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una minadora o una rozadora continua, que es como se explotan mayormente en muchas minas de carbón, o bien si fuera un sistema de long wall, después les voy a explicar cómo es ese caso especial. Entonces el aire entra por una parte, llega a la frente y sale el aire viciado sin mezclarse con el aire fresco, polvo, aire, etc. El carboncillo, el polvo de carbón también es explosivo, al igual que el metano. Entonces estas cortinas permiten separar ambientes en las frentes. En este caso hay una pequeña recirculación. Se supone que no está autorizada la recirculación, pero muchas veces se hace cuando esta frente está detenida. ¿Ya? Por ejemplo, el aire fresco que entra por acá, entraría por aquí, pasa a la siguiente frente y pasa a la siguiente frente, pero muchas veces para poder yo operar esta frente de aquí, tengo que haber parado las otras dos frentes para que no haya liberación de grandes cantidades de gas. Aquí se puede hacer al revés, es decir, se inyecta por un lado, perdón, más que nada aquí se inyecta en forma central y se saca por los costados, el aire viciado. Aquí se inyecta por un lado y se extrae por el otro. Pero el mismo caso que les decía anteriormente, para que no haya recirculación masiva de gases, hay que parar una frente para que operen las otras. ¿Ya? Y estas frentes se van distribuyendo así por mucha extensión subterránea. ¿Ya? Esto es del libro de Hartman. Entonces, generalmente van separadas por estas cortinas o tapados que permiten ir separando ambientes. ¿Ya? En el caso de la minería metálica es más sencillo. Se pueden ir colocando algunos tapados para ir dirigiendo el flujo y no se nos arranque el aire o no se nos mezcle el aire de la tronadura o diésel. Y se puede combinar también con ventilación auxiliar. ¿Ya? Después les voy a mostrar un ejemplo más adelante, que es este. En el caso de la minería metálica, suponemos que este es el pique de inyección, este es una chimenea de extracción. Entonces, aquí se colocan unos tapados, estos que ven acá. Estos cuadrados que ya están ya completos se supone que son zonas explotadas. ¿Ya? Entonces, se deja un conducto para llevar el aire fresco, que sería esta ruta que les voy a marcar en azul. Sería esta de aquí. Entonces sería esta ruta, la entrada de aire fresco. Aquí se mete el aire a las frentes, a las diferentes frentes. Aquí se pueden usar ductos de ventilación auxiliar para llevar el aire hasta la frente, porque recordemos que son frentes ciegas muchas de estas. Y el aire se lleva, aquí hay un tapado, y se lleva un regulador o una puerta, y el aire se lleva de vuelta por esta otra vía hasta la chimenea de extracción. ¿Ya? Ese es más o menos el circuito que sigue. ¿Ya? El método de shrinkage stopping básicamente es una forma, el shrinkage se emplea en pequeña minería, tal vez en tasas medianas se podría alcanzar, pero generalmente uno piensa en bajas producciones. ¿Ya? Entonces este método permite varias ventajas, que es
explotar cuerpos pequeños, ¿ya? Pero la ventilación puede ser aquí un problema. ¿Por qué? Porque depende mucho de los recursos del minero y estos a veces son limitados o bien el conocimiento no es el mejor para este método. ¿Ya? Aquí se ve en forma idealizada, pero muchas veces este nivel superior que aparece acá no existe. Entonces esto está bloqueado arriba. ¿Ya? Y todo esto es material que se van a ir comiendo hacia arriba. Entonces las únicas alternativas para ventilar pasan a ser los accesos, que serían estas chimeneas que se van dejando. Aquí están idealizadas, pero generalmente suele ser que los viejos se trepan a través de la saca y van subiendo hasta la frente. Entonces, la forma de ventilar esto, hay varias formas. Una, la que se hace mucho en Chile, y tal vez no sea la mejor, es que llevan la manguera de aire comprimido para arriba, y al estar la manguera de aire comprimido, la abren y esa suelta aire. Entonces, esto inyecta aire acá y el aire viciado o el aire por depresión va a salir aire hacia afuera por la misma chimenea. ¿Ok? Entonces, esto produce una renovación. Si existiera una salida, porque muchas veces esto lo hacen con una sola entrada, lo cual está prohibido por ley, tienen que haber dos accesos hasta la frente o a la zona de explotación. La idea sería, el ideal sería que aquí se metiera un pequeño ventilador, ya, a través de ducto y se pudiera llevar con un mayor profesionalismo el aire a través de, aunque sea un pequeño ducto que permita darle aire a los viejitos, que puede ir a techo o bien por el suelo, da lo mismo, porque a veces van explotando el material en el suelo. Y eh, si es ciega la frente, mete aire y al igual que con el aire comprimido va a salir por diferencia de presión el aire viciado. Y si está conectado a otra chimenea, se puede colocar aquí una chimenea, o sea, un ventilador para que pueda extraer el aire conectado al ducto. Okay. Este puede ir y lo deposita en la galería principal. Ya. Obviamente el flujo de corriente aquí debería ir para allá, para que esto se favorezca y pueda no haber recirculación. Ya. Otro método que vamos a revisar es el level stopping. Aquí hay muchas modalidades. Este es un método, no es complejo, pero tiene muchas variantes. Por lo tanto, depende del método, cómo vayamos a ventilar, depende de los accesos de ventilación que hayan disponibles, ya, etcétera, etcétera. Una modalidad, suponiendo que esto es el nivel de transporte, tenemos aquí las estocadas y los puntos del drop point. Generalmente esto está vacío. En la práctica no hay material aquí acumulado. Lo que me ha tocado a mí ver es que son pocos estos puntos con material generalmente solo en el punto donde se está explotando. Generalmente uno saca la tajada, queda acumulado el material y es sacado. Pero los puntos anteriores de extracción, estos cruzados, están sin material, ya ha sido vaciado. Por lo tanto, aquí queda un gran caserón. Es un poco más parecido a esto que se muestra acá. Aquí hay varias formas de hacerlo. Uno es suponiendo que vamos a ventilar a través del sistema principal, es decir, un sistema de ventilación principal, tenemos que el aire fresco entra por o lo mejor sería que el aire fresco entrara por abajo, porque aquí están los operadores trabajando, los camiones, las palas, ya,
en general todas las operaciones de carguío y a veces preparación y desarrollo. Entonces, el ideal es que el aire fresco entre por aquí y el aire viciado salga por los subniveles superiores, ¿ya? En calidad de aire viciado, y estos no se mezclen con el aire de entrada, ¿ya? También podría darse el caso opuesto, que en vez de inyección por abajo haya una extracción por abajo. No es muy recomendable si hay gente comprometida abajo, pero también se suele dar en muchos casos. Entonces el aire fresco se inyecta por arriba y se extrae por abajo, ¿ya? Y el tercer caso que se puede dar también es que se trabaje con frente ciega, o bien con un ducto de ventilación que generalmente va por el techo y deposita el aire en la frente y por depresión sale de vuelta por la misma galería. O bien pudiese salir por acá, por otros niveles abandonados, que podría ser la otra alternativa. Esto se hace cuando el aire de ventilación no llega por depresión natural del sistema de ventilación y hay que forzarlo un poco. Ya. También se podrían colocar, por ejemplo, ventiladores secundarios en los niveles superiores si es que fuera posible. Ya, ventiladores de apoyo podrían ser. Eso va a depender de cada caso. Ahora, los métodos con soporte artificial, generalmente los cut and fill, bench and fill y otras derivaciones del corte y relleno suelen trabajar con frente ciega, en gran parte de ellos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que nos queda es trabajar con la ventilación auxiliar propia de la frente ciega. Entonces, para esto, en el caso de este ejemplo que se está mostrando, se muestra una chimenea de extracción, exhaust air, aire de extracción, dice, o sea, airway, que sería ducto de extracción. En este caso es un relleno ascendente, ¿ya? Que debe ser relave u otro material, dice sandfield, relleno de arena hidráulica, ¿ya? En este caso, la chimenea de extracción la usan hacia abajo, la usan como ore pass para depositar el mineral y hacia arriba la utilizan como chimenea de extracción. Es decir, si el método de explotación es de rebaje en general, las chimeneas que van a superficie se van utilizando con diferentes medios, o sea, para diferentes propósitos. Hacia arriba, en la medida que vamos bajando, es para extraer aire y hacia abajo como punto de traspaso. Y el aire fresco viene desde la rampa, ¿ya? Y aquí se usa un sistema de extracción, es decir, tenemos que el ducto está extrayendo aire hasta acá y lo depositan aquí para ser extraído hacia afuera. Ya, esta es la filosofía con la cual trabaja este método. ¿Ya? Entonces, aquí hay otra forma que no necesariamente es la misma que vimos anteriormente, que es para el método como el que se usan en varias minas en Sudbury, Canadá. Es que se inyecta aire fresco por una chimenea principal, ¿ya? Y se extrae el aire por una chimenea principal. Y esto se va haciendo rebaje, ¿ya? Esto ya está rellenado, como dice acá. Entonces los niveles que hay se van completando y estos se van sellando
a medida que se abandona el subnivel, se van sellando los niveles. Y el aire se hace pasar de la zona fresca a la zona, digamos, de extracción. Por lo tanto, este mismo método que veíamos anteriormente, toma aire fresco de acá y, por ejemplo, las frentes ciegas a las cuales alimenta, que son laterales, tienen ductos que llevan el aire directamente hacia la salida. O bien se depositan en la galería principal, el cruzado principal que va acá, y se llevan hacia la salida directamente, puede ser por ducto o no. Pero sí hay que usar un ducto en las mismas frentes, que es lo que les explicaba aquí. ¿Ya? En este caso, en el caso que les mostraba recién, el ejemplo sería que tenemos aquí una chimenea de inyección, por ejemplo. Vamos a suponer que está aquí, chimenea de inyección, y la chimenea de extracción está al lado de acá. Y lo que se hace es que estos mismos ductos, en vez de ir a parar aquí, que es esta chimenea de traspaso, sigue por la rampa hasta acá y va al ducto de extracción que está en el otro extremo. O bien podría el ducto soltar el aire acá y se va hasta el otro lado. ¿Ya? Eso va a depender de cada método, cómo esté configurado. Ya, métodos por hundimiento. Estos ya son un poco más complejos. Y nos vamos a parar aquí un poquito más en detalle porque cuesta más entenderlo. Vamos a ver varios métodos. Primero el sublevel caving. El sublevel caving, aunque no lo crean, ha sido utilizado varias veces en Chile, varias minas, y una de ellas es el Teniente. Y en forma bastante exitosa. Pero generalmente las tasas de producción se comen rápidamente las reservas. Y como ustedes ya sabrán, es un método que trabaja principalmente por rebaje. O sea, vamos descendiendo siempre en la explotación. Entonces, como ustedes ya entienden bien estos métodos, tenemos los diferentes subniveles. Cada uno de estos es un subnivel donde tenemos galerías explotando el mineral. ¿Ya? Y por tanto tenemos, para llevar el aire necesitamos necesariamente una chimenea de inyección. Si la ponemos aquí en la zona de la subsidencia, obviamente no es segura, pero generalmente uno lo aleja lo suficiente ya, para que esté lejos de la zona de subsidencia. Ya, y ahí se puede acceder a través de galería horizontal. ¿Ya? Y estos se pueden ir comunicando por chimenea intermedia. Y la extracción por el otro lado, lo mismo. Ahora, en detalle, según Hartman, esta es una forma de trabajar con esta ventilación. Yo no soy muy partidario de esto, ahora les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Tenemos la chimenea de inyección y tenemos la chimenea de extracción. Entonces el aire fresco entra por acá, se ponen tapados aquí, ¿ya? Y estas son las galerías que exceden hasta el material excavado y obviamente estas están en explotación. Entonces, según esto, se abastece los subniveles a través de estas galerías principales, perdón, a través de galerías con ventilación principal o bien secundaria, según sea, si hay ventiladores locales puestos ahí. Pero la cosa es que el aire se comunica y va ventilando cruzadamente y se extrae por acá.
en tanto que estos tienen tapado aquí o puertas. ¿Ya? Esta es la galería de transporte. Si lo vemos en perfil sería así, estos serían estos cruzados de comunicación que permiten que circule el aire. ¿Ya? Obviamente que estaría el material excavado en perfil. Este sería el pozo o el pique de inyección, y aquí estaría el de extracción. Ya. Ahora, según yo, esto es complicado porque no permite la movilidad de los equipos LHD para ir a descargar. Hay muchas puertas o tapados que impiden el paso. Por lo tanto, creo que lo mejor es trabajar de esta manera. Es algo parecido, pero tenemos que la inyección se puede hacer, se conecta el pique de inyección a un ducto de ventilación auxiliar, y este lleva el aire hasta la frente a través de ducto. Obviamente hay que considerar la altura del ducto tanto para el desarrollo, obviamente, pero también para la producción. Y sencillamente el aire viciado sale por la galería y llega hasta la extracción. Generalmente esto está cargado a polvo. La otra forma de hacerlo es lo mismo, pero en modalidad de extracción. Es decir, en este caso, el ducto estaría comunicado a la extracción. Esto no iría. Entonces el aire entra por depresión. El ducto estaría comunicado a la extracción. Entonces esto sería, estas flechas estarían todas invertidas. Esta flecha iría para abajo, para abajo. Entonces el aire fresco entraría por acá, por la galería, hasta la frente y se metería por aquí. Lo mismo por aquí, lo mismo por aquí. Entonces puede ser una forma un poco más limpia. Lo que sí, los ductos, aquí habría que usar ducto rígido, ¿ya? Y eso ya lo vamos a ver en ventilación auxiliar. Block caving. A ver, el block caving no es un método que ya se use, al menos en Occidente ya está casi completamente abandonado. Creo que hay alguna mina pequeña en Perú y alguna otra más por ahí, pero en Chile por lo menos ya no se usa. Pero el blockchain básicamente emplea, o sea, es un método antiguo que se emplea, como ustedes ya saben, en material secundario, o sea, de enriquecimiento secundario, o sea, que además tiene unas características mecánicas de que se desarma fácilmente, ¿ya? O es hundible fácilmente. ¿Ya? La forma de trabajar la ventilación ha ido variando, depende del método, porque dentro del block caving hay varios métodos en sí mismos. Ya hay algunos más mecanizados, otros menos mecanizados, etc. Inicialmente manuales. Pero básicamente consiste en lo siguiente, y es que el aire se trae en general desde una zona de inyección, que es obviamente a través de ventiladores que impulsan aire, y se hace pasar por los niveles de producción. Esto generalmente tiene una direccionalidad. En este caso particular, la inyección se hace a través del nivel de acarreo con unas puertas que se imprimen el sello para que se distribuya a través de chimeneas, y estas pasan al nivel de producción, donde esta zona, que es la zona de los buitreros, que están sacando el material de las buitras hacia los piques de traspaso, va arrastrando el polvo
y se emplean antiguos piques de traspaso que ya están inactivos para extraer el aire, y el aire viciado se saca por el nivel de acarreo. Entonces, la desventaja de esto es que el aire viciado o lleno de polvo no se, no se saca inmediatamente, sino que pasa a través de otras partes que están con personal, inclusive en el mismo nivel de acarreo, donde hay gente trabajando, que son los viejos del tren o de transporte, van a estar sometidos a un nivel de polvo muy elevado. ¿Ya? Una variante de esto es cuando ya está más mecanizado este asunto, y estos piques de traspaso también se emplean para el aire una vez que ya ha sido abandonado, pero ya estas generalmente tienen un nivel de extracción dedicado a la extracción propia del aire. Ya no es solo a través de los mismos niveles o subniveles que están dedicados para la circulación de personal. Entonces, aquí pueden haber ya, en este caso, una DIT o una chimenea de extracción que se lleve el aire viciado. Esta es básicamente la diferencia. Otra ya con un nivel un poco más mecanizado, es que ya donde hay muchos más niveles, tenemos un niveles de, por ejemplo, de acarreo intermedio. La inyección puede ser a través del nivel de producción u otros niveles principales, ¿ya? Porque el aire va limpio, pero la extracción se hace dedicada a través de un nivel de extracción de aire. ¿Ya? Esto ya es aplicable ya a un sistema block caving o también panel caving con un sistema de succión central. Se refiere básicamente que hay una extracción dedicada para esto. Ya les voy a explicar variantes ya que se usan en lo que es panel caving como tal. Con el panel caving, aquí ya hablamos de un nivel ya mecanizado más avanzado, ¿ya? Y con equipos que producen una cantidad de gases, principalmente CO2, y además levantan polvo en cantidades importantes. Entonces, aquí ya requerimos de chimeneas intermedias de ventilación por todas partes, y obviamente niveles de inyección y niveles de extracción por separado. Ya, pueden ser a través de chimenea, a través de ADIT, etc. Entonces, la filosofía se basa en que yo tengo una extracción principal y una inyección principal. Ya. Básicamente, estoy inyectando por una chimenea o pique, o bien una DIT, y extrayendo por otro distinto. Entonces, el aire se hace pasar por circuitos intermedios, que ya son circuitos secundarios apoyados por ventiladores secundarios. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la inyección del aire fresco, entra aquí a través de chimenea, se hace pasar y sale hacia la extracción, y esto no se mezcla con el resto de la mina. Lo mismo con la otra calle de producción y así. Esta filosofía permite mantener niveles muy aceptables del aire dentro de la mina. De hecho, este es un esquema que hicimos el año 2012 para explicar un poco el método. De hecho, este método se fue armando solo en el tiempo, o sea, por las innovaciones de una persona u otra, pero no había sido como declarado o definido como tal, abiertamente. Eran diseños que se fueron incorporando durante el tiempo hasta llegar a algo como esto. Entonces, aquí tenemos una galería o uno de los ramales de distribución de aire fresco que llega, y aquí tenemos el de extracción. Generalmente
lo típico es que se representen con color azul los niveles de o el aire fresco que llega, que se inyecta a la mina, y con rojo lo que sería el aire de extracción, tal como aparece acá. Entonces, esto consiste en lo siguiente: el aire se hace pasar por una chimenea. Aquí hay un ventilador secundario de apoyo que está inyectando el aire por la chimenea para vencer esta pérdida de carga que es muy alta de la chimenea de inyección. Lo mismo hay un ventilador acá auxiliar, o sea, secundario, perdón, que está extrayendo el aire y se hacen las correspondientes estocadas. Aquí hay una estocada para poder poner la chimenea, y que hay otra más, y acá hay otra de extracción, que hace lo mismo. Entonces el aire pasa por los puntos de extracción que están aquí, obviamente, y aquí se moviliza el LHD para producir y poder sacar el mineral. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo explicarles el circuito en forma más general. Esto básicamente, esta es la mina Henderson en Estados Unidos con un panel caving que funciona tal como les he relatado. Tenemos en este caso inyección, extracción, que pueden ver por las direcciones de las flechas. Esto sería extracción. Entonces tenemos de hecho una chimenea libre que funciona por depresión. Y los circuitos que dice el LHD serían estas calles secundarias que les he mostrado recién, que es por donde pasa el aire. Entonces aquí pueden ver los ventiladores secundarios que están apoyando estos circuitos. Ya, están extrayendo, en este caso. Entonces tenemos que el aire ventila y se va después a la extracción directamente, ya sea el ventilador 1 o al ventilador 4, que son los dos de extracción, y el ventilador 1, que es el que está inyectando. Ya, este es un ejemplo del teniente de lo que actualmente es Recursos Norte, que ya están entrando está en preparación. Y tenemos la chimenea, perdón, las ADIT de inyección y extracción. Y van a ver que están uno al lado del otro. Está muy cercano. Esta distancia es larga, son del orden de 7 kilómetros o por ahí. ¿Ya? Hasta llegar a la superficie, que está lejos de la zona de explotación. Entonces hay dos galerías de inyección y dos de extracción. Las azules son de inyección y las rojas son de extracción. Entonces lo que vemos acá es que los ventiladores principales están ubicados aquí en esta parte que señala, ya, estos son los de inyección, o sea, perdón, los de extracción, y los de inyección están aquí, uno y el otro que estaría aquí. ¿Ya? Entonces, estos ventilan en este caso al sector de Recursos Norte. Un detalle que vamos a ver es cómo se distribuyen internamente los niveles, los subniveles. Es que vamos a ver cómo se ramifican, en este caso en azul, como una de estas galerías que lleva el aire fresco se ramifica en esta que va acá. Voy a poner esta galería de aquí, en esta segunda que va por acá, y aquí no se ve bien porque están superpuestas, pero por debajo va esta otra que es la que va por acá, esta galería. Entonces estamos surtiendo de aire fresco a los diferentes subniveles. Ya les voy a mostrar un detalle un poco mejor. Y a la vez la extracción hace lo mismo. Primero va por acá, pueden ver cómo se ramifica. Luego aquí hay otro ramal más que va por aquí, otro ramal más que va por acá, y se ramifica por acá. Y finalmente debería haber otro
otros secundarios que van uno por acá y otro por aquí entre medio. Entonces, si yo veo el detalle, se vería algo así, solo los subniveles de extracción. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? Es un poco lo que les comenté anteriormente. Fíjense que se alternan inyección, inyección, extracción, inyección, extracción, inyección. Pueden verlo con las flechas que aparecen acá. Ya, los sentidos. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Es que voy a hacer un pequeño esquema. Voy a hacer un esquema general rápido de las calles de extracción. Perdón, de producción. Voy a suponer que este es el cabecera, son las dos cabeceras de los métodos de explotación. Y voy a poner una galería zanja aquí atravesada, que van a ser las correspondientes, donde van a estar los puntos de extracción correspondientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si estas son las calles zanja, tengo que los puntos de extracción van a ser todos los que estén a un costado de cada calle. ¿Ya? Entonces, estos son los puntos de extracción correspondientes. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ventilo esto? Yo tengo el LHD que se está movilizando por esta calle para producir. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar una forma típica de trabajar esto es con una galería central de extracción potente y, por ejemplo, con dos inyecciones laterales que cruzan por acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo tengo que el aire se mete por una chimenea que se excava desde el subnivel de inyección, o sea, perdón, de extracción hasta el nivel de producción, y lo mismo con los otros. Entonces lo que pasa aquí es que se inyecta el aire fresco, este va para allá, este va para allá, y este se extrae por abajo. Y esto sucede en todos los subniveles, o sea, en todas las calles, para poder dar aire. Entonces, todos tienen una chimenea que los conecta, que es el circuito que yo les mostraba, que dibujamos o trazamos el año 2012. Y obviamente el aire viciado se va por acá a través de las chimeneas de extracción correspondientes. Lo que en este caso pasa es que el aire tiene mayor, los ventiladores de extracción pueden ser más potentes que los de inyección para producir una depresión más importante y ser capaz de llevarse el aire de ambos ventiladores, inyectores. También, si es mucho más amplio, esto a veces es que lo que se hace en teniente, si esta área siguiera hacia acá, es que se colocan, por ejemplo, alternadamente otro extractor acá, otro inyector, y se van haciendo así en la medida que se amplía. ¿Ya? Según yo, lo más eficiente es esta filosofía de aquí,
aunque las calles sean muy largas, bastaría con 2 inyectores y un extractor, ¿ya? Pero básicamente esa es la filosofía. Estos mismos subniveles o estos mismos ventiladores pueden también no solamente abastecer al nivel de producción, que estamos aquí, este nivel de producción, pueden hacerlo al nivel de hundimiento, al nivel de acarreo y otros más, que es lo que les voy a mostrar ahora. Ya, vamos a volver aquí a la... Estos que se ven acá serían eso. Este es el nivel de acarreo o de transporte, nivel de hundimiento, nivel de producción, todos estos están superpuestos uno sobre otro. ¿Ya? Y se van abasteciendo a los diferentes niveles del mismo modo. ¿Ya? Solamente que la chimenea puede ser más extensa o menos extensa o dedicada a un nivel u otro que conecta con los subniveles. El último método que revisamos aquí es el long wall. El long wall tiene muchas variantes. En sí mismo, variantes de explotación se emplean para mantos, ¿ya? Y generalmente hoy en día se trabaja con rozadora o minadora continua. También se puede trabajar a mano, pero generalmente es a través de rozadoras o minadores continuos que van sacando el mineral y la zona explotada se colapsa, se hunde, y esta parte queda soportada por estas gatas hidráulicas que mantienen soportando el techo mientras se va extrayendo el mineral al Panzer, este Panzer que es el que en el fondo una correa transportadora con cadenas, que es el que se lleva el mineral, y la zona colapsada va quedando atrás. ¿Ya? El gran problema de esto es que esta zona colapsada sigue generando cantidades importantes de gases, aparte de los mismos gases que se van liberando de la frente, que son muy grandes. Estos tienen que ser sacados inmediatamente de la mina, no pueden mezclarse por ley. Casi todas las leyes del mundo prohíben la mezcla del aire fresco con el aire viciado en las minas de carbón, especialmente. Entonces, dependiendo de la variante que se emplee, es que el aire fresco que esté azul entra hasta la frente y es arrastrado por la otra galería, que no se mezcla con la otra, no se junta, y se lleva a la extracción directamente. Esto es un long wall en avance, este es en retroceso, por eso digo que depende de la variante que se esté trabajando. Esto mismo se puede hacer con una galería continua en esta parte, o sea, una galería principal de extracción doble que está ubicada en esta otra parte. En este caso, se puede ver una variante también similar. Ya en este caso hay la gran diferencia en este caso, por ejemplo, es que hay una galería de extracción central. ¿Ya? Y en este otro caso, o sea, en este caso en avance y en este en retroceso. Depende de la variante del long wall, pero básicamente es esto, es no mezclar el aire de entrada con el de salida. Ya, para ir cerrando, a ver, ¿es posible reutilizar el aire de una frente a otra? A ver, en las minas de carbón no, está prohibido. Y teóricamente no se debería utilizar el aire viciado en cualquier otra mina. Pero, o sea, pero se puede utilizar aire no contaminado siempre que se controle el contenido de gas y polvo manteniéndose bajo los límites permisibles. Es decir, si yo tengo el aire que ha pasado por una zona donde ya ha habido gente, el aire no va a estar contaminado, porque lo que pueda exhalar la gente es muy poca CO2. Entonces, por ejemplo, si el aire ha pasado ya por la galería principal y han habido circulando camionetas, por ejemplo, tampoco va a estar contaminado.
se puede meter ese aire en una frente, en una galería ciega, por ejemplo, para ventilar. Distinto es si yo ya he tenido una cantidad importante de vehículos emitiendo gases, o la tornadura misma que ha habido, en ese caso no se puede mezclar con el aire que va a respirar la gente. ¿Ya? Entonces, obviamente esto es un tema de criterio. Ahora, fugas y recirculación. En sistemas de ventilación principal, para la minería del carbón, las fugas pueden alcanzar el 80% del volumen total circulante. ¿Por qué? 80%, porque, como les decía, si volvemos atrás, muchas de estas minas trabajan con sistemas, por ejemplo, eh, el primero que vimos que sería el Roman Pillar, y estas emplean estas cortinas o tapados, y estos tapados pueden tener fugas importantes. ¿Ya? Entonces, mucho del aire de inyección se me cuela directamente al de extracción rápidamente, porque generalmente no son del todo herméticos. ¿Ya? En realidad es un tema bien complejo de trabajar, o sea, o extenso de trabajar, que requeriría mucho más explicación, pero básicamente es por eso. En minería metálica, el promedio de fuga y recirculación bordea el 25%. ¿A qué nos referimos con fugas y recirculación? Y es un tema que en el proyecto hay que cuidar mucho. Vamos a hacer una revisión de eso a la medida que vayamos trabajando. Entonces, el típico ejemplo, muy simplificado, es este, el de las fugas y recirculación. Yo tengo una mina, vamos a suponer que tiene un sistema de extracción, que es muy típico de minas chilenas, subterráneas, y yo tengo acceso a diferentes subniveles y me voy profundizando. Entonces aquí tengo, por ejemplo, mi ventilador de extracción, donde extraigo el aire. Entonces es típico que si yo no voy sellando adecuadamente el aire, o sea, las galerías antiguas de los niveles anteriores, el aire se me va a devolver, porque va a seguir el camino más corto, obviamente, y el camino más corto va a ser este de aquí. Entonces el aire se me va a ir preferentemente a través de esta galería y no va a llegar nada al fondo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Tengo que ir sellando para que el aire vaya yéndose a donde tiene que irse, que es al fondo, a los niveles que están activos. Y el resto lo tengo que dejar debidamente tapado y sellado. ¿Ya? Entonces, esto es en lo que se llama, cuando no está bien sellado, es que se producen estas fugas. Y si tengo niveles, por ejemplo, hay minas que tienen acceso a minas antiguas, llenos de agujeros por todas partes, que han sido floreadas o han sido eh, continuamente explotadas por mineros chicos o artesanales, y aquí no se sabe por dónde se va a ir el aire. Entonces, lo importante en esos casos es sellar estas áreas abandonadas. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿El sello se tiene que hacer, o sea, da lo mismo donde se haga? ¿O tiene que ser, por ejemplo, al inicio de esa parte en Eh, donde no se está ocupando? Entre más al inicio, mejor, porque ya cuando tiene ramales o subdivisiones, tiene que ir sellando todas esas subdivisiones, galerías más pequeñas que haya eh, ramificadas, más complicado. Ah, ya, pero basta con hacer un solo sello en uno de los lados, ¿cierto? Siempre que no tenga otra entrada, sí. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Eso va a depender de cada sector. ¿Ya? Eh, entonces, lo, lo recomendable es tener una ventilación ordenada, cosa que no sucede muchas veces, para alcanzar el 15% que exige la ley, ¿ya? O que pide la ley. Lo último, flujo ascendente o descendente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que, voy a volver al esquema.
voy a usar este mismo esquema. Si tengo una mina en la cual tengo niveles muy profundos, ¿ya? Voy a suponer que esta mina llega, no sé, 600 metros de profundidad, como pasa en varias minas en el norte de Chile, y yo quiero ventilar el fondo, justamente por estas recirculaciones, mira, muchas minas son un queso suizo, y tiene que pasar el aire por muchas partes antes de llegar al fondo. Entonces, lo que me conviene es que si yo tengo mis explotaciones al fondo, tratar de llevar el aire fresco al fondo de inmediato. Entonces se llama flujo ascendente cuando yo tengo, por ejemplo, minas profundas y necesito llevar el aire hasta el fondo. De hecho, muchas veces cuando se profundizan mucho las minas se hace un segundo pique principal que lleva el aire al fondo directamente. Y esto permite llevar el aire fresco hasta acá y que se ventilen principalmente los lugares importantes que están acá al fondo. ¿Ya? Y de ahí se puede ramificar hacia arriba, de hecho se puede ramificar por la misma rampa el aire a otros sectores que se requieran, pero ya llegó el fondo que es donde se requerían lo principal. Y después va a salir por la chimenea de extracción u otros lugares. Esto permite evitar que si yo estoy ventilando como era anteriormente, es decir, sin esta chimenea, el aire va a entrar por la rampa principal y se va a ir calentando a medida que vaya llegando abajo, ya sea por los equipos, por gradiente geotérmico, equipos eléctricos, el calor de las personas, etc. Entonces, una forma de evitarlo es así. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy en otra situación, voy a suponer que afuera hace mucho frío, ¿ya? Entonces necesito que el aire se tempere para poder alcanzar los niveles de producción antes de que antes de que lleguen a las zonas productivas, necesito que el aire se tempere. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer pasar todo el aire por zonas antiguas, ¿ya? Y hacer que el aire, antes de irse a la extracción acá afuera, circule por todas estas partes, porque la temperatura afuera es baja. Entonces lo distribuyo por todas estas galerías. No va a ser mayor pérdida de carga porque al contrario hay más área abierta, por tanto disminuye el coeficiente roce, o sea, perdón, la pérdida de carga. Entonces voy a suponer que los niveles que estoy trabajando están acá, están aquí en profundidad, pero van a llegar a una temperatura un poquito más agradable, ¿ya? Obviamente haciendo un plan de tapado y todo lo que corresponda para eso. Entonces, esas son las ventajas de usar flujo ascendente o descendente. En este caso se llamaría flujo descendente. El que vimos anteriormente es flujo ascendente. El descendente es cuando requerimos que el aire pase por muchas galerías antes de llegar a la que nos interesa. ¿Ya? O bien puede ser por otros motivos. Hay muchas frentes abiertas, por ejemplo, en diferentes lugares y necesitamos que se distribuya tempranamente por esas y al final vamos a sacar el aire vamos a sacar el aire sucio o más caliente sin mayor importancia. Esta es otra forma. ¿Preguntas, dudas hasta aquí que tengan? Yo tengo una pregunta, pero tiene que ver un poco con respecto a mi proyecto, que era el tema del cut and fill. Si ¿Ya? era mejor ese caso en el que mostró usted, en donde una parte hacia abajo, porque nosotros no lo hicimos con Orpas, por ejemplo. Entonces tenemos que poner igual una chimenea en ese caso para hacer la extracción.
Porque, por ejemplo, vamos a ingresar el... No sabemos si hacerlo, por ejemplo, por extracción o por... ese mismo. Ya, a ver, se puede usar una chimenea de extracción y se trabaja por depresión, ¿ok? Puede ser necesario un solo ventilador. Podrían emplear también uno de inyección, pero la desventaja es que es más difícil deshacerse de los gases de extracción. ¿Ya? Entonces, Ya. porque como se trabaja con aire viciado, que viene de la combustión, si bien se podría trabajar con sistema de inyección, distribuirlo hacia afuera es más difícil, que se vaya en forma limpia. ¿Ya? Me refiero a sin contaminar otros sectores. ¿Ya? Pero el mismo Benzim, en la medida que vayan probando, les va a ir diciendo. Ustedes van probando un chimenea con un inyector o un extractor. ¿Ya? Ya. Ustedes tienen que irlo probando. Ajá, ya entiendo. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya.